Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cursos, que es el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día tenemos con nosotros un economista, expresidente del Colegio de Economistas de Cochabamba, también colega docente en la carrera de Economía, Pablo Cuba. Bienvenido. Gracias. Realmente muy contento de estar contigo esta noche y Gracias. para hablar de un tema que creo que es un tema muy actual y de mucha importancia, no solamente para la Argentina, sino para América Latina y, por qué no decirlo, para muchos países que están endeudados y que lo que está sucediendo en la actualidad es algo muy curioso. Así es. Curioso en el sentido de que finalmente un juez en Estados Unidos decreta de que la Argentina tiene que pagar a unos fondos especulativos, fondos buitres, una cierta cantidad de dinero, y son miles de millones de dólares, o sea que no es poca cosa. Y por el otro lado, bueno, la Argentina que decide no pagar esta deuda, no pagar lo que le dice el juez, digamos, y hace unos días se ha decretado un desacato a la Argentina. Pero tal vez para empezar, Pablo, podríamos ver de cómo se va dando esta situación, cuál es el origen de esta situación. Bien, gracias por la invitación a ti como director del CESU y también a través tuyo a la Universidad Mayor de San Simón. Creo que es un tema muy importante de debate, este aspecto que está reflejando parte de ya el inicio de una nueva crisis financiera que se está dando en América Latina y que por supuesto parecía que nunca iba a llegar, pero está empezando a llegar a través de pequeñas olas que se están produciendo y sobre todo porque la Argentina pensó que, y tal vez después podemos analizar, pensó que podía mantenerse en un ciclo económico muy positivo por muchos años, ¿no? Porque cuando entra el presidente Kirchner, realmente empiezan a darse soluciones a muchos problemas, habían superado un tema del corralito, y ese es un origen de esta deuda que hoy día está preocupando a la Argentina y, por supuesto, a los mercados financieros. ¿Y qué ocurre? La Argentina logra emitir más o menos a principios de siglo cerca de 100.000 millones de dólares, con unas tasas de interés en función, tú sabes que cuando se emiten bonos, los bonos de los países, generalmente de las naciones, son bonos seguros, confiables, y por eso es que se comercializan muy rápido en los mercados financieros. Es decir, en el mercado financiero hay dos tipos de mercado: un mercado primario, es el lugar de emisión de los bonos, y un mercado secundario donde ya tus bonos desaparecen y empiezan a formar parte de un proceso de intercambio en función a la oferta y demanda de los inversionistas que deciden comprar bonos de un país, de otro país, y en función a la estabilidad, a las posibilidades de especulación. Entonces, lo que hace la Argentina, una vez que supera el tema del corralito, ha emitido 100.000 millones de dólares, renegocia, porque estaba con una tasa de interés de cerca del 7,5%, decide renegociar en los mercados financieros, en estos mercados secundarios, el total de la deuda que había emitido, ¿no? Porque cuando uno emite bonos, lo que estás haciendo es generar deuda, emitir deuda, y entonces va a los mercados secundarios a través de los intermediarios y decide comprar otro, es decir, renegociar la deuda a una tasa de interés más baja. Sin embargo, del total de la deuda, de 100.000 millones, solamente el 90% deciden aceptar esta renegociación y bajar los intereses, y bajar las tasas muy altas, 7,5%. Entonces renegocian en función ya a la mejora en la calidad del país, a la mejor calificación, a la expansión económica, porque Argentina empieza a vivir una situación, no diremos de bonanza, pero es uno de los países que más crece en los años a mediados de este siglo, es decir, de principios de este siglo. Pero ese 10% que queda sin renegociar
decide, porque como son bonos que están en los mercados secundarios, uno ya no tiene control sobre esos bonos, y es más o menos lo que nos puede suceder a nosotros. Nosotros hemos emitido bonos el año 2012 por $500 millones, pero ya una vez que hemos emitido en la Bolsa de Valores de Nueva York, estamos entrando, además, y que va a ser interesante que analicemos por qué el juez de Manhattan participa, es porque estamos bajo las leyes de Nueva York, bajo un condado determinado. Y lo mismo, que es un juez municipal. Es un juez, claro. Y entonces es el que regula, digamos, donde nosotros vayamos a emitir. Por ejemplo, los $500 millones que hemos emitido el 2012 ya está bajo control y tutela de algún juez norteamericano. En caso de que nosotros queramos renegociar, porque nosotros hemos emitido estos $500 millones con una tasa de interés de cerca del 6%. También es una tasa sumamente elevada. Relativamente elevada. Entonces nosotros, digamos, en 5 o 10 años estamos en otra situación y quisiéramos renegociar y nos puede suceder lo mismo. Claro, la magnitud es enorme. Estamos hablando de $500 millones, Argentina de 100.000 millones. Y mira, imagínate, pero de 100.000 millones de dólares, 90% se logra renegociar en los mercados secundarios y quedan 10%. ¿Qué hace este 10%? Como decíamos, está bajo la tutela del gobierno municipal, del juez norteamericano. Ese 10% que está en el mercado secundario dice, no, nosotros queremos que nos sigan pagando 7,5% y no queremos que nos paguen 4,5% o 4% como propuso la Argentina. En la renegociación. Entonces, desde ese momento, y eso es lógico, es normal que bajo el principio de la oferta y la demanda, tienes todo el derecho, porque tú eres un tenedor, un poseedor de una deuda que te debe un país, y tú puedes decir, no, yo no quiero bajar mi tasa de interés. Entonces, dentro del mercado secundario, dentro del juego de la oferta y la demanda, decides deshacerte de eso a otro tenedor de deuda, otro inversionista que es, digamos, más arriesgado y dice, sí quiero mantener esa tasa de interés. Entonces, llega un momento en que la Argentina decide, no voy a pagar a ese 10%, lo cual ya es un gran error, porque no importa si Argentina renegoció con el 90%, ese 10% tiene todo el derecho a cobrar con la tasa de interés en la cual se emitieron esos bonos a principios de siglo, ¿no? Porque son las reglas de juego. Y entonces recurren a un juez federal, y piden de que se les pague con esa tasa de interés. La posición de Argentina es no pagar con esa tasa de interés mientras no se renegocie, y el juez emite una disposición judicial en la que dice, bueno, si usted no quiere pagar, entonces tampoco puede pagar al 90%. Entonces, ahí le da un plazo, vence ese plazo, y hoy día estamos viviendo un periodo en el cual se ha declarado una especie de default técnico oficial para la Argentina. Y eso ya, bueno, esa es otra parte de la historia, puede tener efectos ya más negativos, incluso para la posición de la Argentina a futuro, porque hoy día, si se presenta en los mercados financieros, es muy difícil posiblemente que Argentina pueda emitir bonos con tasas de interés, digamos, bajas, ¿no? El mercado va a querer pedirle tasas de interés más altas para poder generar financiamiento. Entonces, la Argentina está en una situación muy compleja y, por supuesto, tiene acreedores, tiene obligaciones, y hay una preocupación, por ejemplo, con Bolivia, porque nosotros somos vendedores de gas natural, y entrando en dificultades económicas, bueno, eso ya puede producir otro tipo de efectos sobre nuestra economía, pero en este momento, hablando de la situación que vive Argentina, yo creo que es más una especie de victimización, porque políticamente le conviene a la presidenta Kirchner, en un momento previo a elecciones, victimizarse frente a un electorado que ya había empezado a generar desconfianza hacia su gobierno, sobre todo por las tasas de inflación muy altas. Claro, aquí hay dos temas, digamos, ¿no? Hay dos temas, hay un tema más político y hay un tema más económico. Así es. En el caso económico, el hecho de que la Argentina esté en este impasse, finalmente este juez municipal
está arrinconándola a la Argentina. Claro. Y eso tiene consecuencias, y una de las consecuencias más visibles que se ha visto en los últimos días ha sido el hecho de que se ha aumentado el dólar en el mercado negro, está en batidos récords. Así es, así es. Y esto evidentemente va atizando la inflación en la Argentina, o sea, la situación económica está muy precaria actualmente en Argentina. Claro, y ese es un problema, ¿no? Es decir, por eso te decía, hay una idea de victimizarse y ese es un problema serio que está acarreando también problemas a los otros países, ¿no? Una de las razones por que el Mercosur hoy día esté con una situación tan... de parálisis. Claro, de parálisis a nivel de integración, a nivel de intercambio Brasil comercial. que no puede vender sus productos, Así hay es. un cierre de la frontera prácticamente. Claro, ¿no? entonces hay una especie de recesión, pero con inflación muy fuerte, el caso de la Argentina, lo que señalábamos. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando uno emite un bono, emite acciones o bonos, está comprometiéndose a pagar tasas de interés periódicamente, ¿no? Son bonos de mediano o largo plazo, de 10, 20, 30 años, lo cual permite una buena planificación para los países, ¿no? Los países cuando saben endeudarse también saben destinar esos bonos, como es en el caso que hoy día tenemos en Bolivia, ¿no? Nuestra deuda, si bien nuestra deuda externa ha crecido a cerca de 4.600 millones de dólares, 4.680 millones de dólares, de esos 500 millones son producto de la emisión de bonos. Entonces, es nuestro endeudamiento externo, y estábamos revisando la otra vez un tema de uno de los periodos más altos de endeudamiento. Incluso el último informe del Banco Central de Bolivia habla de cerca de 5.200 millones de dólares de endeudamiento externo que tiene el país. Bueno, pero es un tipo de deuda externa también que hay que reconocer que es multilateral, es con organismos internacionales, es con la CAF, etcétera, pero no deja de ser preocupante porque si bien los ratios, los índices están favorables en este momento para nosotros por las exportaciones de gas natural y de los precios de las materias primas, entonces los ratios financieros son favorables en términos de servicio de la deuda externa, del pago de capital más intereses, ¿no? Lo que no está sucediendo hoy día con la Argentina, como se ha paralizado la Argentina, sus exportaciones han disminuido, entonces le cuesta muchísimo cumplir periódicamente el pago del servicio de su deuda externa y en este caso el pago de los bonos que se han emitido en los mercados internacionales, incluso los pagos de los bonos renegociados. Y no hay que olvidarse que la Argentina, por esta recesión que se está presentando, está disminuyendo cada vez más sus reservas monetarias internacionales, entonces está cerca de 28.000 millones de dólares, ha bajado en los últimos meses en cerca de menos 6,5%. Si no está creciendo sus reservas monetarias internacionales, sino por el contrario están disminuyendo. Entonces, todo eso empieza a preocupar, es un país muy grande y empieza a preocupar a la región. Entonces, esos son los temas. ¿Qué puede hacer la Argentina en esta situación? Porque, por otro lado, si pagaría, digamos, lo que ha dicho el juez, el otro 90% podría también pedir las mismas condiciones que se ha dado al 10%. No, yo no creo, ¿no? Es decir, hay la imagen de que eso podría suceder, no. Es decir, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, puede pedir, pero lo que pasa es que una vez que tú has emitido, es una de las particularidades que tiene esta emisión de bonos, ¿no? Como son bonos, generalmente se dice que un bono emitido por el Tesoro General de cualquier país es un bono confiable, es un bono con una tasa de interés relativamente baja. Por ejemplo, Alemania, que es un país tan confiable, cuando emite bonos, emite con tasas de interés un poco menos del 1% en los mercados internacionales, en los mercados financieros, ¿no? Lo mismo Estados Unidos, lo mismo países como Inglaterra, Dinamarca, que son países muy confiables. En la medida en que los países van siendo menos confiables en los mercados financieros, la tasa de interés va subiendo. Y claro, por ejemplo, España se está endeudando y ahorita un problema que está también sufriendo España es que ha emitido muchos bonos, mucha deuda del Tesoro General de la Nación, pero es decir, de su país, pero con unas tasas de interés altísimas. Entonces, su proceso, si bien se está generando un proceso de recuperación, bueno, no solamente España, está Grecia, está Portugal, está Italia. Entonces, ellos tienen tasas de interés mucho más altas. Y nosotros también, cuando hemos entrado al mercado financiero por primera vez y que
Ha sido una cosa muy interesante que hemos señalado, es decir, que el gobierno también ha apuntado, pero también estamos pagando tasas de interés altísimas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cada año pagamos, si calculamos 6% de 500 millones de dólares, entonces tenemos aproximadamente 30 millones. Claro, 30 millones de dólares que pagar. Imagínate, y si nosotros calculamos lo que Argentina tiene que ir pagando periódicamente, son 109 millones de dólares, 200 millones de dólares, entonces se le va complicando a la Argentina porque ahí su recesión se va reflejando en que no están creciendo sus exportaciones y por tanto no están entrando nuevas divisas, nuevos ingresos adicionales y sus reservas monetarias internacionales están disminuyendo. Entonces se está presentando una situación bien compleja para la Argentina, ¿no? Entonces está entrando, por eso esa idea de incluso este juez no es que ni siquiera le ha dado un castigo adicional, simplemente ha dicho usted no está incumpliendo, porque no le queda otra que este juez determinar eso, porque no le ha colocado ni siquiera multa, sino simplemente lo ha declarado como país insolvente. Entonces eso hace que Argentina esté en una situación más difícil, ¿no? Pero eventualmente podría haber multas. Por lo menos los fondos buitres lo que han solicitado al juez es de que se le dé una multa a la Argentina de $50,000 por día. Claro, hay penalidades por morosidad, por todos esos temas que seguramente Argentina... Lo que Argentina ha tratado de solucionar, y hay muchos analistas económicos argentinos que ven que es casi imposible. Argentina ha recurrido a todos los foros internacionales. Ya ha sido condenado en Naciones Unidas. Correcto, ¿no? En la OEA ha habido un apoyo importante. Claro. Entonces, hay países que protegen con mayor razón, en este caso, son países con mayores regulaciones para evitar estos famosos bonos o fondos buitres, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un país tan liberal desde el punto de vista de la economía mundial financiera que simplemente se limita a cumplir con lo establecido. En cambio, en otros países como Francia, por ejemplo, tienden a proteger más al emisor de deuda que al que ha contraído al acreedor. Entonces, en este caso, a la Argentina le convendría llegar a los bancos franceses o resguardos de países que compren esa deuda que hoy día está circulando en los mercados secundarios y luego renegociar esa deuda en condiciones mucho más ventajosas. Pero bueno, no se sabe si eso puede suceder o no. Los analistas, como te decía, están muy preocupados porque saben que por más apoyo de los foros internacionales hay un compromiso que pagar, ¿no? Porque si no se pone en riesgo, ahí sí todo el sistema financiero. En estas circunstancias la Argentina está en una situación muy complicada. Y veamos más ahora el tema político. De alguna manera la presidenta Kirchner ha tratado a través de la política justamente de, como tú decías, de victimizarse de alguna manera, pero también de pasar una serie de leyes. Por ejemplo, hay una ley que ha sido aprobada en el Congreso de la República Argentina, donde se indica que ahora todo se va a definir por tribunales argentinos y por... Pero eso no es una solución. No es. Sí, por ejemplo, lo escuchaba al canciller del Ecuador también, cuando en la última asamblea de la Organización de Naciones Unidas, cuando le hacían una entrevista, y él decía que se va a operar mecanismos de protección para que sobre todo porque el Ecuador tiene un problema muy serio de tema de contaminación de la Amazonía ecuatoriana y la Chevron, que es una empresa... claro, ha dejado en una situación muy complicada al propio país es decir, al Ecuador, ¿no? Es decir, le está llevando a una situación de incluso obligando a que Ecuador pague multas. Y entonces el canciller ecuatoriano decía lo siguiente, bueno, necesitamos protegernos como país, y para eso tenemos que tener nuestros propios tribunales que se establezcan en América Latina. Pero yo creo que sencillamente y sinceramente
está bien, como una idea patriótica, una especie de avanzar en una especie de reivindicación podría funcionar. El problema más serio, sin embargo, es que hay reglas mundiales que van a funcionar sí o sí. Si yo quiero emitir bonos en los mercados internacionales, sí, por eso lo que te decía, uno tiene que aceptar las reglas. Aceptar las reglas, ¿no es cierto?, de juego. Si yo quiero atraer inversiones y si el capital que quiere llegar aquí acepta las reglas de juego que yo quiero imponerle en América Latina o la Argentina o Bolivia, y si acepta, bueno, seguramente sí. No hay que olvidarse que nuestra nueva ley de inversiones está en esa perspectiva planteada, ¿no? Es decir, está planteando de que haya tribunales nacionales los que definan el tema de, por ejemplo, este tema de las nacionalizaciones que hoy día están en los tribunales internacionales. Pero yo creo muy difícil. En la medida en que tú lo localices mucho al capital extranjero, el capital extranjero lo que va a hacer es tomar decisiones de no invertir en tu economía y va a preferir irse por seguridad jurídica a otras economías, ¿no? Claro, de repente podemos hablar justamente de uno de esos casos donde Bolivia está ahora también un poco contra la pared, y es el caso de la Jindal, ¿no? Claro. No sé si en los últimos minutitos que tenemos podrías explicarnos un poco la demanda, digamos, de la Jindal y qué podría hacer Bolivia frente a esa demanda, ¿no? Claro, lo que pasa es que el compromiso de riesgo que tenía la Jindal era, que estaba respaldado supuestamente por el gobierno boliviano por los compromisos, por las letras de cambio, letras de los contratos que se habían establecido con esta empresa, pero en la medida en que el gobierno, y ese es un tema muy serio para nuestro país, incumplió con el tema, por ejemplo, de la entrega de gas natural en una cantidad que pedía la Jindal suficiente como para poder hacer rentable la inversión, y durante más de 2-3 años estuvieron negociando el problema de qué cantidad de gas natural efectivamente se le podía proveer, y al final no hubo ese compromiso, y entonces la Jindal dijo, hay un incumplimiento por parte de Bolivia, y por tanto nos retiramos, y empezaron a retirarse. Bueno, más allá de lo que la Jindal realmente hubiera hecho, porque hay quejas de la propia gente de Puerto Suárez y de la zona donde se estaba realizando, que no estaba cumpliendo la propia Jindal en realizar realmente inversiones. Entonces, pero como en función al contrato, donde claramente se establecía que si alguna de las partes incumplía, y en este caso aparentemente la Jindal ha sido muy inteligente en presentar una denuncia ante los organismos internacionales de decir que ha habido un incumplimiento del gobierno de Bolivia, sensiblemente Bolivia tiene más las de perder que las de ganar. Entonces nos hemos hecho de un juicio que posiblemente sea muy complicado para el país, porque ¿cómo justificar que no le hubiéramos podido entregar gas natural en todo el periodo que ellos se habían comprometido, es decir, que nos habíamos comprometido con ellos? Entonces yo creo que con los proyectos grandes y para atraer inversiones tenemos que ser muy cuidadosos, hacer los estudios de mercado. Me estoy imaginando la inversión que tenemos con el tema de urea en la zona de Bulo Bulo, que son cerca de $800 millones. Claro, eso es lo bueno, es otro tipo de convenio. Nosotros tenemos con la Samsung una entrega llave en mano. Una vez que se ponga en marcha el proyecto, es ya responsabilidad del gobierno de Bolivia de proveer todos los insumos, etc. Está bajo el control de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces es otra figura. Nosotros pagamos a Samsung y ya nosotros tenemos que ver nuestro mercado, ver cómo comercializamos, etcétera, ¿no? En el caso de Jindal era algo diferente. Nosotros les proveíamos el gas natural, ellos se encargaban de abrir los mercados. Y ellos tenían que hacer toda la producción, explotación y industrialización. Entonces yo creo que este cambio de políticas, o tal vez si nos ponemos a pensar, y ojalá que las predicciones no se cumplan, pero está el riesgo de que a partir del año 2016 el producto de gas natural vaya en declive, ¿no? Si es que no encontramos nuevas reservas naturales de gas natural. Entonces, bueno, esa es la preocupación más grande que se nos presenta. Bueno, y para cerrar, el tema de Jindal es un caso de que tenemos más de las de perder que de ganar, ¿no? Bueno, en realidad hay todo un contexto internacional, toda una serie de normas
que poco a poco las transnacionales han ido tejiendo y estamos en esa telaraña, ¿no? Y creo que podríamos hablar mucho más, Pablo, pero el tiempo se nos fue. Así que agradecerte por haber participado en Decursos y a ustedes, amables televidentes, invitarlos a una nueva presentación de Decursos el próximo miércoles por la noche. Muchas gracias.